Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a esta cita diaria crepuscular nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Bueno, hoy hay varios temas de lo que tenemos que tratar, pero hay un tema que realmente a mí me llamó la atención. Recientemente, un grupo de productores de café. Codo Café es el organismo que dirige la caficultura, por ley que lo creó, y se maneja independiente como un instituto, realmente tiene sus propias normas. Pero vi unas declaraciones de un grupo de productores que me parece lógico que ellos digan que necesitan financiamiento para establecer sus plantaciones de café, la, diríamos, restauración de sus parcelas, o la rehabilitación, o la reposición, la renovación de parcelas. Y ellos necesitan crédito a más largo plazo, porque como de hecho en la caficultura dominicana, igual que la caucultura dominicana, tienen un problema realmente muy difícil de resolver si no hay una participación estatal, diríamos, importante, que pueda realmente usar el crédito soberano, si lo permitiere ahora, como está esta situación ya de deuda, que uno no sabe cuáles son los niveles de tolerancia para más deuda, porque el Estado no dispone de esos fondos. Y yo diría que un fondo de más de 30,000 millones de pesos que se necesita, a ojo así, diríamos, abuela máquina, para reforzar tanto el café como el cacao, porque los dos cultivos siguen siendo importantes. Usted ve los precios hoy del café y anda a $138, eso ha remontado más de $30 el quintal, y eso es un buen indicio. Pero el cacao también anda en 3,000, casi alrededor de $3,200 la tonelada de cacao. Si son dos pies productivos que siguen teniendo mucha importancia en el país, igual que el tabaco, que le voy a dedicar unos minutos más tarde. Ahora, esos productores de café, uno sabe que es difícil enfrentar una enfermedad como la roya y los problemas de precio que ha tenido también el café, que se han caído, se han deprimido muchísimo los precios, y entonces eso afecta el mismo manejo, el mantenimiento de las plantaciones, porque si usted sabe que el precio es muy irrisorio, muy bajo, entonces usted dice, ¿para qué yo voy a invertir mi dinero en esto? Mejor espero mejor tiempo, pero cuando entonces usted espera mejor tiempo, viene la enfermedad y lo acaba. ¿Qué es lo que le ha pasado a la mayoría de los caficultores dominicanos? Entonces, en el gobierno, pienso que fue a principio del gobierno de Leonel Fernández, del 2004. No sé si ya el programa venía diseñado desde el gobierno de Hipólito Mejía, de un trabajo de cooperación con la Agencia Francesa de Desarrollo. Los franceses se dieron cuenta que República Dominicana no podía seguir siendo un productor grande de café, exportador grande de café, porque un país pequeño como este, ellos entendían que con la cultura cafetalera, lo que había era que producir un café de altura, café de buen sabor, un café especiales,
para buscar esos nichos caros, nichos realmente que la gente lo paga, paga el producto caro, el nicho de orgánicos o el convencional, pero de café especial, de café gourmet. Y entonces se rediseñó con un programa, creo que se llamó PRACA, un programa importante que se desarrolló con los franceses, y el país volvió por una ruta, aunque por una ruta diferente, volvió a ponerse, diríamos, en el plano internacional como exportador de café, ya en este caso de cafés especiales. Pero el rango de exportación todavía es bajo, estamos hablando de, no llegamos ni a, yo creo que a 200.000 quintales tal vez, yo creo que ya ni, estamos importando café para la demanda nacional, cosa que realmente penosa, pero es así. El país consume 600.000-700.000 quintales de café al año y no lo produce ya, entonces se importa café diríamos, de menor calidad y seguimos exportando nuestro café especial, nuestro café gourmet. Y seguir incrementando ese tipo de café es lo ideal. Porque, repito, no somos una potencia cafetalera, debemos aprovechar nuestra cultura cafetalera. Y creo que ese nicho de buscar nichos especiales es lo correcto. Y seguir abasteciendo el mercado, aunque sea con café importado. Y ojalá podamos también ser autosuficientes como antes. Pero ya entonces eso tiene un esfuerzo extraordinario que hay que hacer. Sobre la base de crear un fondo especial y que fue promesa del presidente Medina en sus primeros 4 años. Que uno sabe el alcance de muchas necesidades y esa cosa del crédito, y el presidente se ha ocupado del crédito menor, del crédito diríamos de corto plazo, ese crédito que puede revertirse rápido, y es un crédito que lo ha hecho con los recursos propios. Yo no sé si recortando presupuesto o con ahorro que hace la presidencia, pero bien, ahí está el programa de las visitas del presidente. Pero el presidente no puede esos recursos dedicarlos a cultivos como esos, porque esos son cultivos que demandan muchos recursos, pero al mismo tiempo el productor no tiene una respuesta, un retorno tan rápido, porque necesita establecer ese cultivo. Por eso se necesita un fondo que en la primera propuesta de gobierno del presidente Medina se planteaba la oferta de que el gobierno iba a buscar un fondo de 38.000 millones de pesos por vía de bonos soberanos o de fondos con aval soberano. Pero, claro, el gobierno ha dicho que está supliendo las necesidades de crédito que ofreció, pero no es verdad que se puede ofrecer todo ese crédito a estos cultivos de plazo más largo, diríamos, de ciclo más largo, de largo plazo y no de corto plazo. Entonces el cortoplacismo se está cumpliendo con las visitas sorpresas, pero estos cultivos necesitan un esfuerzo mayor y eso el gobierno no tiene los recursos. De hecho es así. Por eso digo, no sé cuál es la capacidad de endeudamiento del país ahora mismo, pero se necesita de un fondo especial para impulsar estos dos cultivos, que son cultivos pie poderoso, diríamos, de la patria, y que tienen, aunque sea ya, diríamos, por onerosa nostalgia, hay que seguir produciendo café y cacao, porque siguen siendo productos importantes. Y cuando se pensaba que esos productos tradicionales iban a desaparecer, están ahí todavía y son una realidad. Y con el cacao, nosotros tenemos una realidad de la cual, señores, estamos derivando beneficios de divisa, de espacio, de ganando mercados. Y al mismo tiempo generando más riqueza localmente, ampliando áreas de siembra, mejorando los cultivos, mejores clones, mejores trabajos genéticos, mejor manejo del cultivo, mejores prácticas de manejo, en resumen, prácticas culturales incluso. Entonces, buenas prácticas de fermentación y de secado, todo eso nos ha dado mejores premios en los precios, si cabe el término. Y entonces República Dominicana es líder en exportación de cacao orgánico. Y en cacao convencional somos el 8º país
de mayor exportación en toda el área. Es decir, nosotros tenemos un espacio muy bien ganado y con productores, procesadores y exportadores, gente entrenado y con la mayor solvencia que puede tener cualquier productor de cualquier país en estos cultivos. Igual que con el azúcar tenemos precio a $19. Y es un buen precio, que entiendo yo que los productores de azúcar están lavando, como se dice, tienen oro en paño. Bueno, entonces, esos cultivos viejos del país, diríamos, los cultivos bases, los cultivos pioneros de las exportaciones nacionales, siguen teniendo importancia y yo creo que nosotros tenemos que darle ese apoyo. Y vi esas declaraciones, repito, de ese grupo de parceleros, no de parceleros, sino de productores, que realmente hacían hincapié. Precisamente fue en el periódico Hoy del martes, es decir, el martes fue, hoy es miércoles, el martes 28 de junio, en la página 8, caficultores piden préstamos para renovar plantaciones y mantenerlos sembrados. Porque es que el Banco Agrícola incluso no dispone de esa cantidad de fondos que pueda darle largo plazo. Entonces esta gente necesita un apoyo, pero por la vía será, digo yo, del aval soberano. Que el gobierno fije un fondo, lo especialice para cultivos como esto, exclusivamente para este tipo de cultivos. No para banano. El banano tiene una respuesta anual, pero estos cultivos no responden anualmente. Se tienen que tomar 3, 4 años y para entrar en un clima de producción necesitan por lo menos 5 años o más. Es decir, el Codo Café ha hecho un esfuerzo extraordinario. 32 millones, dicen aquí, de plantas para renovación, cosa que yo felicito a Fermín Núñez. Excelente. Y el gobierno que ha hecho un esfuerzo también para que ese café y mejores variedades más resistentes a la roya, se puedan introducir en el país. Pero resulta que establecer estas plantaciones se necesita recursos, muchos recursos que esta gente no lo tiene. Entonces hay que buscar la asociatividad de ellos y buscar la forma de el fondo con aval soberano, que es una oferta, repito, del presidente Danilo Medina del periodo 2012-2016, que no se ha cumplido. Y que en este periodo ya reelegido, bueno, pues yo creo que puede hacer el esfuerzo el presidente para que estos cultivos se beneficien de esos créditos a largo plazo o a mediano plazo, porque no es que tampoco el café va a coger 10 años para entrar en producción, es con mucho menos. Entonces, se han instalado muchísimos viveros. El Codo Café ha instalado muchos viveros, ha hecho inversión en viveros de más de 40 millones de pesos, es decir, se ha hecho un esfuerzo en café. Pero la roya es nuestro enemigo y restablecer esas plantaciones que han sido diezmadas por efecto de las plagas y por la falta de atenciones. ¿Por qué? Porque los precios eran ruinosos y entonces pues se desencanta el más entusiasmado, el más entusiasta de los productores. Se rinde. ¿Por qué? Porque usted no va a trabajar, como se dice, para el inglés. Y ahí salen los ingleses, como siempre. Bueno, ese es un apoyo. También tenemos, vi aquí, la señora Flora Montealegre. Es la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana. Esa señora ha hecho unas declaraciones que me parecen realmente interesantes. Ella ha señalado que el pacto fiscal ofrece oportunidades al país, dice ella, para avanzar en materia tributaria y en el gasto público. Pero la señora Montealegre hizo hincapié en un tema que a mí me parece interesante. Ella dice aquí, cuando tú tienes gastos fijos muy altos, tienes poca flexibilidad en términos de manejo de situación fiscal. Ahora, ella resaltó que el mayor problema del país es que tiene unos gastos fijos muy altos
y puso como ejemplo el 4% del Producto Interno Bruto que se asigna para la educación. Entonces, dice ella, la recaudación y la presión tributaria son bajas si se comparan con el resto de América Latina. Explicó que la reforma integral debe incluir la evaluación de todo el gasto tributario actual, es decir, las exenciones que le llaman gasto tributario por parte del gobierno, los subsidios o las exenciones que le da a los empresarios y hasta a los transportistas. Mejorar las recaudaciones, ampliar la base tributaria y eficiencia del gasto. Dirían, eso lo ha dicho todo el mundo, ella no está descubriendo América. Pero hizo un señalamiento que sí a mí me llamó la atención del gasto del 4%, esos gastos fijos altos, dicen ella. ¿Y por qué pasan esas cosas? Porque, señores, aquí se dijo bien claro, incluso en el gobierno de Leonel Fernández, señores, ese 4%, especializar ese 4% es demasiado para educación, probablemente porque se afectan otros sectores. Le damos fuerza al sector educación, bien, vamos a salir a camino, vamos a empujar la educación, pero se nos afecta a nosotros. Miren en las condiciones que está la salud. Yo decía, recuerdo cuando se estableció eso en el 2012, el gobierno lo asumió inmediatamente, el presidente, cumpliendo con un pacto que se había firmado en la Ucamaima de que quien ganara las elecciones en el 2012 se le obligaba a tener que cumplir con el compromiso del 4%. El propio Leonel Fernández decía que era casi un imposible porque que eso era casi atar el gobierno con gastos muy altos, como dice la señora. Esos gastos fijos altos luego se llevan todo y el gobierno no tiene un rejuego. Entonces la falta de ese rejuego, yo decía, fíjense lo que está pasando en salud. Ahí está el seguro social. Si el gobierno tuviera 40,000 millones de pesos le sobraran o no le sobraran, pero si no tuviera que invertirlo esos 125, 130 mil, qué sé yo, en educación. No es lo mismo que usted invierta en educación 70,000, por ejemplo, que es muy buena suma de dinero porque se llevaban 60,000 o 58,000 en tiempo de Leonel Fernández. Si el presidente Medina le hubiera subido 20,000 millones más y lo lleva a 80,000, por ejemplo. Bueno, pero tenía un rejuego de 40,000 millones de pesos le quedará al gobierno, que quizá lo hubiera desplazado a la salud. Ahí a decir, ¿qué decíamos nosotros aquí? Señores, Gunnar Myrdal fue un economista sueco, un hombre brillante, creo que fue un Nobel, premio Nobel en economía, creo que fue. Pero ese señor diseñó el sistema sueco, ese sistema económico que en Suecia ha dado tan buenos resultados, país súper desarrollado. Viven también que se matan, se mueren porque se suicidan de tan bien que están los otros, no saben qué hacer, porque es que son muy ricos. Gunnar Myrdal decía que hay un círculo vicioso que se crea en los estados, en los gobiernos. Cuando usted trata de, por ejemplo, resolver un problema, usted realmente puede resolver ese problema, pero agrava otros problemas, otros factores se van a agravar, entonces usted entra en un círculo vicioso. Es decir, mejoro la educación, pero se me perjudica la salud. Mírenlo aquí donde vamos. Ahí anda el gobierno no tiene tantos recursos para, al contrario, se maneja con un déficit enorme de 39, 40,000 millones de pesos. Pero resulta que si el gobierno tuviera una disponibilidad de 40,000 millones que no se lo tiene que dar a educación, me dirán, pero Fermín, es que los programas de más escuelas, tanda extendida, mejorar salario, sí, todo eso está muy bien, pero no necesariamente tenemos que hacer todo de una vez, porque no vamos a resolver el problema de años pasados, no lo vamos a resolver en 4. El problema de 100 años de educación no lo vamos a resolver en 4. Cuando sabemos que hay problemas de docentes que hay que llevárselo de ahí, pero ¿y quién se lo lleva de ahí? Miren cómo anda México con los docentes, peleando por doquiera. Donde quiera son el mismo problema, los maestros que hay que... En Argentina, por doquiera tienen los mismos problemas de salario. México, Perú, por donde quiera.
Entonces, esa tesis de Gunnar Myrdal se cumple con eso. Ese gasto fijo alto. Los gobiernos, imagínense ustedes que le pongan el 5 a salud pública. ¿Qué va a quedar para obras públicas? Para agricultura, bueno, un reguero de cosas. Entonces, me llamó la atención que ella dijera eso, porque ese gasto fijo, decíamos nosotros, señores, el gobierno pudo haber, miren, ahí está el colapsado el seguro social porque no hay recursos. Todos los hospitales andan al garete, la mayoría de los hospitales, aunque se sabe que se están reparando algunos, pero hay muchos que no tienen los recursos, que se quejan los propios directores. Entonces, esas cosas, señores, son preocupantes. Yo he dicho que los líderes del PLD, y en este caso tendría que esculpar, en ese caso a Leonel Fernández, pero se han situado siempre, se han querido situar siempre en el sentido del progreso, pero no todo el tiempo se tiene la razón, señores. Yo creo que eso no garantiza, o sea, que yo me ponga en el sentido del progreso, no garantiza que yo tenga toda la razón, y eso es lo que ha pasado con el 4%. Que ese gasto fijo tan alto, con una baja recaudación o una tasa de recaudaciones bajas como la tenemos en este país, que solamente yo creo que Guatemala tiene una tasa de recaudación más baja que nosotros, eso trae problemas. Y fíjense cómo en educación se gasta el dinero a borbotones, casi en forma pagana, yo diría, no en despilfarro, pero un gasto casi pagano. Eso es muchísimas escuelas, muchísimo gasto, promociones, mucha publicidad, bueno, viajes por aquí, viajes por allí, salario para los maestros, salario para el área administrativa. Y realmente es un gasto tremendo que hay que consumirlo, ese presupuesto. Entonces han hecho un aceleramiento del gasto en ese ministerio que luce casi manirroto, diríamos pagano, un gasto casi pagano. Pero es porque tienen dinero a borbotones. Y así, repito, fíjense cómo ponerse o situarse en el sentido del progreso no garantiza que usted tenga la razón. Y eso lo confirma la señora Montealegre con esa declaración, o por lo menos eso es lo que yo interpreto. Probablemente yo esté equivocado porque yo soy un profano, un supino profano en materia económica, porque esa no es mi área de dominio, pero está a la vista de todo, y las críticas que mucha gente hizo precisamente a lo que se entendía como una política demagógica. El primero que hubiera negado ese pacto era el que firmó primero ese, valga la redundancia, ese pacto, que fue el propio Hipólito Mejía. Ustedes saben por qué. Ese pacto se firmó en la Ucamaima, en la presencia de Monseñor Agripino Núñez Collado. Y firmaron los candidatos porque, díganme usted, firma Hipólito Mejía, venga. Danilo Medina no podía decir que no iba a firmar, porque entonces se condenaba a sí mismo. Ahí era una condena. No, venga, yo firmo. Y todos los candidatos que terciaron en el 2012 firmaron. Ahora, si Hipólito Mejía hubiera ganado esas elecciones, señores, ¿qué hubiera dicho Hipólito? Esto come solo, me dejaron un desorden aquí que yo no puedo cumplir con ese 4. Yo voy a dar un 3, pero yo no voy a dar el 4, porque aquí no hay dinero y esto. Y todo el mundo hubiera estado tranquilo con ese señor. Tranquilo hubiera estado con ese señor. Pero este gobierno llegó y dijo que había un maletín de factura, que el déficit estaba a niveles exponenciales, el déficit fiscal, y aún así se mete en ese 4. Y entonces, fíjense cómo anda el gobierno sin cuarto, sin dinero. Entonces hay muchas instituciones que necesitan apoyo, pero no lo tienen. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como dice esa señora, cuando un gobierno tiene gastos fijos altos y usted tiene una baja recaudación, como está pasando también, que es una realidad y que por eso se va a negociar el nuevo pacto fiscal, porque lo que ha habido es un parcheo fiscal. Esa es la verdad. El parcheo ha estado en todo. Incluso
para controlar el gasto del gobierno, no ya el gasto tributario, que son las exenciones, sino el gasto del gobierno, el gasto corriente del gobierno y el gasto de capital que tenga, pero el gasto. Ese gasto, vi unas declaraciones del senador de Moca, de Espaillat, José Rafael Vargas, que dice que hay que eliminar 20 instituciones, pero ahí vuelvo y caigo. Siempre en el PLD, la dirigencia, y aquí no excluyo a Leonel Fernández, siempre situado, siempre, como decía hace un rato, en el camino del progreso, repito, no le garantiza que tengan la razón. El país va progresando, vamos avanzando. Sí, mira, hay un proceso de reforma y modernización del Estado. Yo recuerdo en el sector agropecuario se inició el programa Reforma y Modernización del Sector Agropecuario. Bien, ¿y qué significaba eso? Bueno, hay que trabajar en reformar las instituciones, habrá que fundir instituciones, eliminar instituciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer con, por ejemplo, IDECO, el FEDA? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con la reforma agraria? ¿Qué vamos a hacer con el INDE? ¿Qué íbamos a hacer con la Oficina de Desarrollo Comunitario? ¿Qué vamos a hacer con una oficina, qué sé yo qué, de desarrollo fronterizo? Una oficina de ganadería. Tenemos ¿cuáles otras instituciones afines? Bueno, el Banco Agrícola. ¿Qué se va a hacer? Bueno, hay que hacer una reforma de esas instituciones. Refundir instituciones. INESPRE, ¿qué vamos a hacer con eso? Eso hay que borrarlo. Vamos a tener que cambiar. Y se comenzó a trabajar en la reforma y todo eso se quedó en agua de borrajas. Se quedó a mitad, ni siquiera a mitad de camino. Se quedó en el camino comenzando. Y eso, yo me acuerdo la reforma para pesas y medidas. Pesas y medidas. Reforma pesas y medidas. Reforma a la ley de agricultura, a las leyes fitosanitarias. Todo ese diríamos, conglomerado de cosas, ley de semilla, ley ampliar, yo diría, y corregir reglamento para la aplicación de agroquímicos, la ley sanitaria para ganado, la ley sanitaria de sanidad vegetal para agrícola, las buenas prácticas, etcétera, crear los organismos, diríamos, para dirigir esas cosas, se crearon, se hicieron esfuerzos en esas áreas. Pero la reforma y modernización del Estado, del área agropecuaria, eso se quedó, como digo, repito, en aguas de borrar. Lo repitió el programa del presidente Medina, pero menos. Y ahí vemos a INESPRE y de todo están ahí. Entonces, nada. Instituciones que realmente, hay muchas instituciones. Por ejemplo, la educación está muy bien, porque ¿quién va a cuestionar educación? Pero Ministerio de la Mujer, Ministerio de Deporte, ¿hacia quién va dirigido el deporte? Bueno, está a los jóvenes. Pues o se queda en la juventud, o quitamos juventud y lo anexamos a deporte. Que yo creo que es mejor deporte, el Ministerio de Deporte, y eliminar, por ejemplo, el Ministerio de la Juventud, porque ¿quién practica deporte? Son los jóvenes. Pues vamos, ¿para qué se crean esas cosas? Se han creado una serie de cosas y aquí todas estas subdivisiones políticas que hay de ayuntamientos, y esto es un desastre, lo que se ha creado, una especie de elefantiasis del Estado. Entonces, ese gasto así, eso tendrá que corregirse, hacer un gasto más racional. Los policías que no van, bueno, pues no están, hay que sacarlo de nómina, pero esos recursos pueden ir y se reinvierten en la policía, Fuerzas Armadas, qué sé yo. Bueno, pues entonces todas esas cosas hay que buscarle, diríamos, mecanismos de reducción de los gastos del Estado, del gobierno, del Estado. ¿Cómo es posible que aquí digan que los regidores se fijen los salarios que les da su gana? No, eso hay que restringir todo eso, hay que restringir. Y los síndicos no se pueden poner los sueldos que ellos les da la gana y los gastos que le dan. No, vamos a disciplinar el Estado. Y al Estado le va a sobrar muchísimo dinero, muchísimo dinero.
Pero ese desorden, ese gasto pagano, ese pagano despilfarro, ese pagano dispendio que tiene el país, no es verdad que lo vamos a poder solventar, ni que tengamos una carga de fiscal de un 20%, no se puede. Porque en Dinamarca o en Suecia podrán tener un 45% de carga fiscal. Fíjense lo rico que viene siendo el Estado. Pero ese dispendio no se hace, no se ve esas cosas. Y entonces yo creo que cuando se habla de controlar esos gastos, todas esas cosas tendrán que aflorar. Entonces, ¿cómo ese populismo o ese clientelismo, cómo se va a eliminar eso? Eso no es fácil, lo sabemos, porque esas cosas son atávicas en la República Dominicana. Realmente pienso que será difícil aplicar un verdadero pacto fiscal sobre la base de lo que dice la señora Montealegre. Pienso que vendrá el parcheo de nuevo, que eso es lo que ha estado siempre realmente, como diríamos, de moda en la República Dominicana para salir, diríamos, del apuro, del inmediatismo en que caen los gobiernos con los ingresos y los gastos. Vamos a una pausa y regresamos. Pausa. Ay, Dios mío, pero me han dejado, ahora se me ha dormido el Jeffrey. Ay, Dios. Qué cosa, vamos a tocarle ahí. Pausa, Jeffrey. Relacionados y de las demás personas. Quedarías mal, perderías. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Bueno, los periódicos de la mañana
traen una información que realmente va a traer respuesta contundente de la Iglesia Católica. Parece, o no parece, sino es así. El señor Bo Satahuaque, que se dice ser, o le dicen, o se le reconoce como el esposo del embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, ellos se han, diríamos, sentido como muy contentos o se han sentido apoyados por unas declaraciones que ha dado el Papa Francisco sobre los homosexuales. Entonces, hay que decir lo siguiente: el Papa Francisco está en una situación, diríamos, tan directa, involucrado en estos comentarios que no hace, diríamos, el Papa no parece como que no reflexiona sobre estas cosas, porque la Iglesia, todo el mundo sabe que la Iglesia ha tenido una posición sumamente rígida con esas tolerancias con las prácticas de homosexualismo y la práctica lésbica. Y entonces, aunque tal vez ocultando la propia Iglesia muchos de sus problemas de homosexualidad en los curas y de pederastia en los curas, evidenciado las dos aberraciones. Ahora, yo no he visto todavía que la Iglesia Católica y ni la Iglesia Cristiana, ni la Iglesia Hebrea, ni ninguna iglesia monoteísta, bueno, esas porque tienen sus libros sagrados que se llaman la Biblia, ni las demás iglesias monoteístas, como son también las mahometanos o budistas y esas cosas, ninguna de esas iglesias, repito, monoteísta, ha jurado deliberar los pecados de Sodoma y Gomorra. Ningún papa se ha atrevido, tal vez los antipapas, que hubo muchísimos sinvergüenzas, pero yo creo que no ha habido nadie que se haya atrevido a decir: señores, vamos a excusar a los ciudadanos, vamos a pedirle excusa al Señor, a pedirle un castigo será al propio Señor y pedirle excusas a los aberrados ciudadanos de Sodoma y Gomorra que hicieron de aquellas dos ciudades una especie de pornocracia. Y entonces en aquella pornocracia de Sodoma y Gomorra, yo no he oído que la Iglesia Católica ha liberado de culpa a los ciudadanos de esas dos ciudades destruidas por el fuego divino, por sus conductas aberradas y contra natura. Pero los gustos sexuales hay que respetarlos y que hay que respetar. Bueno, tal vez las declaraciones del propio Papa Francisco van dirigidas a que hay que respetar la dignidad de los seres humanos. Bueno, son seres humanos, por deformes que sean, vamos a decir, tal vez una discapacidad, y esa discapacidad no lo elimina como seres humanos, porque ¿cuántos discapacitados no hay? Pero usted tiene que guardarle respeto de dignidad humana a esas personas que tienen esos defectos o esas enfermedades, yo no sé cómo le llamarán, pero son aberraciones sexuales que van contra natura. Pero resulta que a este señor o a esta señora le encanta hacer sexo con animales, por ejemplo. Entonces eso hay que respetarlo. El Papa dice, no, respeten a esa gente y hay que quererlo porque eso está muy bien. Que hagan ellos sexo con animales, por ejemplo. Que hay muchísimos aberrados que van contra natura y lo hacen. Mujeres y hombres que hacen sexo con animales. Se han determinado muchísimos casos y se han evidenciado. Ahora, usted, desde la posición en que están estas dos personas, que son esposo y embajador de los Estados Unidos, parece que se han creído que están en una pornocracia. Y donde
se ha liberado la culpabilidad que le ha querido mostrar la iglesia local a ellos. La responsabilidad de llevar una vida realmente alocada, contra natura, sodomita. Es decir, aquí se ha venido a fomentar el sodomismo. Es decir, ese es el lobby sodomista que nosotros hemos llamado aquí, o lobby también fusionista en el caso de los haitianos. Pero en este lobby sodomita se ha querido hacer ver ahora, porque oigan a dónde llega la frescura, diríamos así, o el atrevimiento del señor Satahuaque, el esposo del embajador norteamericano, de pedirle a la iglesia dominicana que le pida disculpas por sus conductas aberradas, que el Papa Francisco lo ha liberado a ellos de ese caso. Creo, cosa que creemos que no, y que yo creo que aunque se haya dicho que los papas son infalibles, cosa que yo no creo en esa infalibilidad, pero creo que a finales del siglo XIX, en tiempo de León XIII, si mal no recuerdo, o de Pío IX, se trató ese caso que tuvo muchas críticas en la Iglesia Católica, severísimas dentro de la curia romana, pero se llegó a que yo creo que hubo unos curas alemanes y franceses que se oponían a otorgar la infalibilidad de los papas. Pero, bueno, los papas no se equivocan. El Papa Francisco o se está equivocando, o tal vez, y que me perdonen los más beatos o los más férvidos seguidores del catolicismo, pues el Papa lo que está dando tal vez a entender es que tuvo alguna experiencia homosexual también y que él entiende que esa cosa, porque eso no es raro entre los curas, vamos a estar claros. Como tampoco es raro que los curas tengan también como su instinto humano, que tengan sus relaciones sexuales con sus damas, excelente. O que vayan a la práctica peor de la pederastia, funesta. Pederastia con niños, son homosexuales, pederastas. Y otros que son pederastas de verdad que van hacia los niños, o hacia las niñas, mejor dicho, en este caso. Pero, de ahí a que esas declaraciones del Papa que uno interpreta que son por respeto a la persona, de ahí a que usted diga que le pidan excusa, yo creo que eso es un atrevimiento y además una falta de respeto a una iglesia como la iglesia nuestra, primacial en las Américas. Y una iglesia que ha jugado un rol tan importante en la conformación, no solamente del pueblo dominicano, sino de su cultura. Y que venga en forma tan atrevida y se le hagan exigencias realmente mordaces, con esas tan mórbidas, vamos a llamarle así, a una iglesia dominicana, señores, con el respeto de un cardenal y de Monseñor Masaya y Ocolo, el señor nuncio del Papa. Que venga aquí este señor y le diga que hay que pedirle excusa por esas, diríamos, declaraciones tan duras que ha hecho la iglesia dominicana, o los purpurados que le han hecho declaraciones muy fuertes y le han señalado con, diríamos, con voz recia, principalmente el cardenal, esas aberraciones. Entonces no, ellos han entendido que están en una pornocracia, es decir, aquí se tiene que tolerar todo lo que sea aberrante. Repito, ninguna iglesia todavía monoteísta yo le he visto abjurando o limpiando a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Señores, discúlpenos. Ay, perdónenos, que Dios fue muy duro con ustedes, le quemó las dos ciudades con azufre y qué sé yo. Yo no he visto todavía esas excusas. La verdad que esas cosas, señores, tienen que llamar la atención a la sociedad dominicana, porque esa gente, el embajador y su esposo, no le ha ido mal aquí, o no le ha ido mal, mejor dicho, así mismo. Porque Estados Unidos es un país muy influyente y muy poderoso, y en República Dominicana es un país muy pobre y muy sumiso, y unas autoridades nacionales muy temblorosas. Entonces, bueno, pues no han impuesto esa situación de matrimonio gay y quieren promover el lobby gay, el lobby LGTB,
Bien, entonces no se puede hacer nada porque Estados Unidos es un país muy poderoso. Pero debo decir lo siguiente, señores, hay 78 países en el mundo que son súper agresivos con los homosexuales y las lesbianas, pero súper agresivos. Hay 7 de ellos que tienen pena de muerte contra los homosexuales. En Irán, por ejemplo, cualquier homosexual que se determine que es un homosexual, ahorcado. En Arabia Saudita, lapidado. En Mauritania, Egipto, todos esos países musulmanes condenan a la muerte a los homosexuales. Nosotros no hemos hecho eso. Los países musulmanes, pero Estados Unidos no le manda embajadores a esa gente allí. Ni a Rusia, porque Rusia también tiene condena. Estados Unidos le permite de paño y manteles con Fidel Castro. En Cuba, señores, la discriminación a los homosexuales. Una hija de Raúl Castro, que parece que es lesbiana, tuvo que salir a defender a los homosexuales y la lesbiana en Cuba, porque es preso para Boniato que lo mandaba, o para Isla de Pinos. En Cuba, tan cortejada esa dictadura, ¿por quiénes? Por los mismos norteamericanos. Tan cortejada, ¿por qué no le mandaron esa parejita de Satahuaque y de Brewster? ¿Por qué no se la mandaron a Fidel ahora en la apertura de embajada? ¿O por qué no se la mandan a Putin allá a Rusia? ¿Por qué no le mandan eso de embajadores? A ver si es verdad que le van a recibir a esa gente allí. Ah, pero entonces lo mandan aquí, porque República Dominicana eso es como si fuera una cloaca, parece que mandan a cualquier cosa para acá. O una colonia, que la colonia es buena también, porque la colonia la cuidan, pero la ponen en su lugar de colonia. No, así no es. Entonces esta gente está equivocada. Pero repito, los europeos, ustedes lo ven cortejando a Fidel Castro, que discrimina a homosexuales, lesbianas, pero discriminan a los negros en Cuba también. Pero el único país que es malo en el área somos nosotros. A República Dominicana nos tienen en las 29 esquinas de las Naciones Unidas, pero a Cuba ni le reprochan nada. Incluso, señores, Cuba, una violadora consuetudinaria de los derechos humanos. Cuba, señores, en un acto de hipocresía mayor de las Naciones Unidas, presidió el Consejo de Defensa de Derechos Humanos de las propias Naciones Unidas. O sea, fíjense hasta dónde llegan. Y a nosotros nos condenan, que somos más democracia que ellos. O mejor dicho, somos democracia y aquello dictadura. Pero a Fidel Castro no se atreven ni a tocarle con el pétalo de una rosa. A Cuba, que discrimina a negros y discrimina a homosexuales. Nosotros ni discriminamos negros ni discriminamos homosexuales. Ahora, que usted, sus leyes, no le permitan cazar contra natura a seres humanos. Es decir, a mí me gusta el sexo con la vaca, entonces yo me voy a casar con una vaca. No, espérese, hermano, mire, eso no lo puede aceptar. Ah, pero es que esos son mis gustos. Ese es mi gusto sexual, hay que respetármelo. Sí, ¿con quién usted me hace sexo? Con cerdas. Y hago sexo con gallinas y con burros y burras, etcétera, etcétera. No, espérese. Y con leonas. Me encantan las leonas. Ese es el gusto sexual suyo. Ah, pero hay que respetárselo porque es género. Ese es mi defensa. Así es que yo vivo. Y así es que vivo bien. Todas estas cosas. Y realmente... Y hay como si fuera un silencio, un grupo de hipócritas que hay en este país y de muchísima gente que por eso es que este país no va a salir del atraso, porque nos tienen, como dicen, amordazados. Estamos embosados, la mayoría de todas las personas hacen su crítica aquí a la hora de la verdad. No se atreven a decirle al pan y al vino a quiénes son los responsables de estas cosas. Y ese caso, señores, del señor Satahuaque, que con una arrogancia y una prepotencia le dijo ahí que no, mándenme una excusa. Oigan, mándenme una excusa. Porque ustedes nos han ofendido a nosotros. ¿Cuál es el problema de los homosexuales dominicanos y del mundo? Señores, el problema es que se comportan de una forma inadecuada. Por ejemplo, las prostitutas. Una prostituta se diferencia de una mujer que puede ser prostituta, pero es su conducta.
Es su comportamiento público lo que determina si una mujer se comporta o no como una prostituta. Porque las mujeres no andan con un sello, yo soy prostituta, andan por la calle y bueno, andan por la calle. Ahora, generalmente las prostitutas son llamadas ¿a qué? Ustedes pasan por la avenida de España, por allá, y pasan por la avenida Yoyo Guasi, ustedes ven muchísimas mujeres en ropa interior vendiéndole carne a los hombres. Bueno, pues la gente sabe que esas son prostitutas. Y así hay muchísimos homosexuales que también se prestan a todo eso, porque hacen un alarde de todas estas cosas, de todas estas alfombras para la prostitución, que tienen que realmente ser objeto de burla muchas veces de la población, porque se quieren poner en una situación de mujeres, hombres con unos brazos fornidos que tienen, ¿cómo se llama esto? Vena y pecho. Gente con unas piernas y unos pies, como dice Tabaré Peña, un amigo mío. Hombres con unos pies 14 que se quieren poner unos tacos. Señor, usted eso no encaja en un hombre. ¿Cómo un hombre que pie 14 se puede poner unos tacos de mujeres? Porque es que eso no encaja. Es que eso no va a encajar. Entonces ellos se lo ponen. Entonces usted ve este homosexual con unos tacos y unos pies 14 en la calle. Dígame usted si eso no va a llamar la atención hasta de los muchachos. Entonces por eso es que son objetos de burla, pero no es que son discriminados, nadie le tira piedra aquí a los homosexuales, eso no es verdad. En África, repito, yo lo dije ahí, 78 países en el mundo reprimen la homosexualidad, pero nosotros no estamos ahí, República Dominicana no encaja ahí. Ni tenemos pena de muerte, ni lapidamos. Incluso, señores, a los albinos en África los matan. En África. Pero yo no veo el poder de Naciones Unidas sobre esos países africanos. Y los antropófagos, los que comen gente. Eso va contra natura. También entonces, no, mire, entonces, si usted quiere seguir comiendo gente, coma muchachito. Y coma adulto, cómase sus enemigos. Pero ¿y cómo es que vamos a promover esas cosas? O a tolerar esas cosas, pregunto yo. Son aberraciones de los seres humanos y esas aberraciones tienen sus espacios, porque usted no le puede brindar todo el espacio a eso, porque eso va contra natura, choca. Pero no es que nadie, porque ¿quién no tiene un homosexual en las familias? ¿Quién no lo tiene? Pregunto yo, ¿quién se libera de eso? Los hay, pero no tienen que ser tan exhibicionistas. Repito, ¿qué busca un hombre pie 14 con unos tacos de mujer? ¿Qué busca con eso? Hacer el ridículo, llamar la atención y una batata por aquí que las mujeres no tienen eso. Entonces, como se dice vulgarmente, la gente tiene que reírse y los muchachos salen a reírse y la gente se burla de ellos. Pero claro que se tiene que burlar. Porque usted no tiene que ser una mujer, repito, las mujeres prostitutas hacen todo eso que repito. Usted va a la avenida Yoyo Washington o allá a la avenida España, vayan y vean eso ahí, para que ustedes vean esas mujeres desnudándose, vendiendo la carne ahí, como si fueran animales, desnudas prácticamente, se le ofertan a los hombres ahí. Ah, pero esas mujeres son así. Ah, pero entonces todas las mujeres pueden hacer eso en la calle y todo y está bien. No, eso no es verdad que eso está bien. Eso no es verdad que está bien. Yo creo que ha habido un exceso de entusiasmo de estos señores que han querido confundir, repito, esas expresiones del Papa. De que el Papa, repito, ha dicho, bueno, ¿quién soy yo para juzgarlo? Claro, porque no le puede condenar, pues son seres humanos, usted no lo puede condenar, el Papa ha dicho esa cosa clara. Pero repito, va a llegar un momento que también se va a malinterpretar el Papa. Repito, el Papa ha tenido alguna experiencia homosexual cuando fue cura. Uno no lo sabe porque en la iglesia, repito, esas cosas no son ajenas de la iglesia católica. Entonces, me parece que esas cosas van a tener sus repercusiones, porque no es verdad que la Iglesia Católica Dominicana se va a quedar callada con eso. Va a haber respuesta. Bueno, mañana vamos a hablar de Venezuela. Vamos también a tomar ese tema de Venezuela, porque Venezuela parece que Maduro quiere convertirse en un Fujimori sin tener el talento de Fujimori y sin que las condiciones de Perú, en el momento en que Fujimori en 1992 dio aquel golpe de Estado contra el Parlamento y cerró el Parlamento peruano,
Este señor parece que quiere entusiasmarse con eso, pero ni los tiempos ni son Fujimori, no lo son. Y que recuerde que Fujimori está cumpliendo una condena de 25 años precisamente por esas decisiones que tomó en ese momento. Gobernó 9 años, pero ahora va a pasar 25 en la cárcel y ahí probablemente morirá. Maduro, que sepa bien que Fujimori se fue a Japón y está preso en Perú. Él cabe en Cuba, lo recibe en Cuba, pero puede terminar preso en Venezuela también, como el caso Fujimori. Pero de eso vamos a hablar mañana. Como el tema del tabaco también, que yo creo que se quiere que hablemos también sobre ese cultivo que está en amenaza, porque la industria tabacalera dominicana, hay una serie de normas y de restricciones que se están tomando contra el tabaco, y aquí también una serie de impuestos, más de un 45% en una serie de impuestos contra tabaco que vienen de Nicaragua, de Honduras, que son países que están bajo el acuerdo del DERECAFTA, que están libres de aranceles, y eso no se puede permitir, hay que buscar la forma de que compitan por lo menos en igualdad. Pero vamos a hablar de ese tema mañana porque ya el tiempo hoy no es posible. Gracias por preferirnos y hasta mañana, que tenemos esta entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.